El nuevo liderazgo. Tus virtudes y competencias puestas en juego para convertirte en un verdadero conductor. Una hora junto a tus entrenadores personales, Martín Cañeque y Daniel Martínez, para cambiar el enfoque, generar mejores relaciones y conocer todos los secretos para formar un gran equipo. Bueno, muy buenas tardes a todos en este hermoso día soleado. Hoy tenemos un hermoso programa con muy interesantes invitados y vamos a estar trabajando y hablando sobre cómo mantener la productividad en la cuarentena, ¿sí? ¿Cómo hacemos para, en esta situación donde tenemos que estar trabajando en home office, donde tenemos que trabajar de manera distinta en nuestras empresas, podemos lograr un nivel de productividad similar al que veníamos desempeñando cuando empezó la cuarentena? Así que de esto vamos a estar hablando, que es una de las preocupaciones más grandes que tienen hoy los empresarios, que en algunos lugares y en algunas circunstancias lo están pudiendo lograr y en otras les está costando mucho. Así que seguramente tanto Marcela como Gonzalo, los invitados de hoy, nos van a contar cómo están trabajando, ¿no? Y los resultados que están teniendo en sus empresas. Les recordamos que mañana a las 11 va a estar la repetición del programa en nmmiami.com, que es la radio de negocio de la Florida. Hoy tenemos la suerte de estar compartiendo un espacio y compartiendo nuestras experiencias con toda la comunidad latina de Miami. Por otra parte, quiero recordarles que, como estamos haciendo todos los viernes, tenemos el voucher de Sushi Club para aquella persona que haga la pregunta más interesante, más desafiante para los invitados. Tienen que llamar, les paso el teléfono, 5031-3043, 5031-3043. Te lo recordamos, no se pierdan la posibilidad de hacer una pregunta desafiante para los entrevistados y ganarse el voucher con los productos de Sushi Club para degustar en sus casas, ¿sí? Ahí lo veo a Gonzalo que está diciendo, si llamo yo, lo veo ahí tentado, lo vi ahí tentado. Bueno, vamos con nuestro primer invitado. Gonzalo Villar es el gerente de recursos humanos de Gador. Lo pronuncié bien porque nos corrigió antes. Un gusto, Gonzalo, tenerte acá. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto. No, por favor. Gonzalo, contanos sobre Gador, esta empresa que ya tiene, como me decía, 70 años en el mercado. Es muy reconocida, pero por ahí hay alguna persona de esas que no toman medicamentos y que son reacios a los medicamentos y no sabe de qué se trata. Así que contanos un poquito. Bueno, el laboratorio Gador en realidad cumple este año 80 años en Argentina. Es un laboratorio nacional. En general, sus productos, salvo una crema dental que tiene, son todos medicamentos bajo receta, con lo cual no tiene difusión en los medios masivos de comunicación por las restricciones regulatorias, con lo cual el portafolio de productos de Gador es poco conocido. Gador trabaja, en general los laboratorios pueden trabajar en dos ámbitos, en lo que se conoce como especiales, aquellas especialidades que normalmente uno no compra el medicamento en la farmacia, como puede ser temas oncológicos, HIV, fibrosis quística, que tanto se habló en los medios últimamente, esclerosis múltiple, hepatitis, y también el resto del mundo que se llama farma, que son esos medicamentos que sí podemos comprar con receta en las farmacias. Y acá Gador también trabaja en algunas áreas terapéuticas, que son todo lo que es sistema nervioso central, capaz que es muy conocido el producto Alplax, como parte de su... El Alplax está a full me imagino. ¿Cómo está la producción de Alplax?
Summit también para dormir. No, bueno, son en general medicamentos vinculados a tratamientos crónicos, con lo cual se mantienen estables, no son productos o tratamientos estacionales en general. También está lo que es cardiometabolismo, temas de presión, otra área terapéutica tiene que ver todo lo que es ginecología o respiratorio. Entonces, son las áreas terapéuticas en las que trabaja el laboratorio desde hace décadas, ¿no? No. Así que, en general, seguramente hemos consumido algunos de los productos, pero uno por ahí no le da tanta importancia a la... Bueno, lo asocia a la marca, es decir, diariamente se consumen 3 millones de productos de Gador, así que seguramente todos están familiarizados con una cajita azul, celeste y blanca, pero bueno, es la marca paraguas Gador, es el laboratorio, los productos tienen sus marcas propias, es como a veces hay otras marcas que uno conoce productos pero no sabe cuál es la empresa madre. Seguro. Así que, y bueno, es una actividad esencial, fue declarada entre las actividades esenciales, con lo cual, en líneas generales, con un montón de bemoles que después podemos compartir, el laboratorio tuvo que seguir trabajando con intensidad durante todo este tiempo. Y, digamos, parte de toda la parte productiva tuvieron que seguir trabajando presencialmente, y la parte por ahí administrativa seguramente, o algunas áreas, pudieron trabajar online, ¿no? Es correcto. Te voy a confesar que no teníamos la mentalidad digital que hubiese sido deseable, y la verdad es que... Confieso que el 95% de los invitados nos dice lo mismo, no es algo que no puedas confesar, porque a todo el mundo le pasó lo mismo. 19 bueno, acá de marzo, no somos la excepción, no fuimos... No, para nada. No nos pueden catalogar lamentablemente entre los early adopters de un formato de trabajo diferente. Pensamos que tal vez para nuestra industria y para nuestra empresa todavía no estábamos maduros, y bueno, la realidad nos empujó a la pileta y aprendimos a nadar, y estamos puliendo el estilo. Todavía un poco tenemos un umbral de aprendizaje por delante interesante, pero la verdad es que muy bien. La realidad nos mostró que la limitación posiblemente estaba más en nuestro seteo de mente que en nuestras capacidades, que simplemente era un músculo que teníamos que desarrollar. Posiblemente veíamos el trabajo remoto como más un beneficio para el personal, para el colaborador de Gador al inicio, en febrero, y hoy, habiendo recorrido más de 6 meses, vemos que más que un beneficio, es un beneficio para la empresa, me parece que es para el negocio, para la gente también. Es un formato de trabajo que nos hace más ágiles, nos da más versatilidad, nos dio más flexibilidad, y hoy claramente lo que hace 6 meses o antes de que llegara esta emergencia sanitaria veíamos como un beneficio, lo vemos como una necesidad. Es decir, tanto fue el cambio de paradigma o de modelo que tuvimos luego de este camino de más de 6 meses. O sea que van a la virtualidad. Ahora le decimos a la gente de Gador que de ahora en más tuvieron tantos beneficios que no van a volver a la planta. Mira, la idea es mantenerlo. Obviamente queda una regulación y hay que ver que nosotros armamos una especie de guía de buenas prácticas, porque bueno, también es un aprendizaje trabajar en este formato en muchos sentidos, pero lo cierto es que hay una regulación, una reglamentación legal por medio. Hay que ver qué requisitos y condiciones establece para después poder confirmar qué tipo de formato podemos adaptar nosotros, pero hoy la verdad es que la intención es sostenerlo. Seguramente me parece que es una falsa dicotomía decir es mejor lo presencial o es mejor lo virtual. Me parece que hay que ver cada puesto y encontrar cuál es el punto donde mejor se capitalizan los beneficios de un formato y otro. Habrá sectores que claramente son más presenciales, como los de planta, algunos o absolutamente. También la gestión comercial tiene mucho de presencial, obviamente no en esta época, pero hay otros que claramente permiten un umbral de trabajo virtual más grande, y creo que cada empresa y en cada sector y en cada puesto hay que tratar de encontrar ese umbral adecuado que combine lo mejor de lo presencial con lo mejor de lo virtual. Pero sí, viendo tu pregunta, Gador tiene la intención de tratar de
aprovechar este aprendizaje que hicimos durante la pandemia para decir, bueno, tenemos un formato que nos va a permitir trabajar mejor, que nos hace más ágiles, que nos hace más dinámicos. Entonces, eso claramente está. Y ahora, metiéndonos en el tema del día, ¿cómo midieron la productividad de los líderes de equipo en forma online? ¿Cómo pudieron ver si los equipos estaban funcionando de la misma manera? Si no, si la gente estaba dando respuesta. ¿De qué manera lo estuvieron haciendo esto? Bien, la respuesta la da el resultado y alcance de los objetivos que fue teniendo la empresa a lo largo de este tiempo. Es decir, porque nuestros indicadores individuales pueden dar mejor, peor, pero si los resultados globales, es decir, esa aspiración compartida colectiva que tenemos como empresa no se alcanza, esto es como cuando jugás al fútbol y decís, mira, qué bien que jugamos, pero perdimos 4-0. Entonces, individualmente todos nos calificamos. No, la verdad es lo que manda es, mira, cómo se está dando mes a mes el desarrollo del trabajo. Acá hay un enorme esfuerzo porque la verdad es que tuvimos que hacer un montón de adaptaciones. Es decir, tuvimos que desde reducir los turnos para tomar un montón de medidas preventivas, para desarrollar medidas preventivas, que cuando arrancaba la cuarentena o la emergencia sanitaria o aislamiento obligatorio, dijimos, bueno, ¿cómo podemos minimizar las posibilidades de contagio para que continúe? Entonces, lo primero que dijimos es que a las sedes concurra la menor cantidad de gente posible, la que sea estrictamente necesaria. Y esta va a ser la mejor forma de sostener esos resultados que vos estás diciendo, cómo lo medimos y cómo sabemos si están dando bien y si estamos siendo productivos o efectivos. Entonces quedó prácticamente la gente asociada a producción y parte de recursos humanos que tenía que acompañar y atender esas necesidades que podía tener este universo de personas. Incluso tuvimos que recortar los turnos de trabajo porque veíamos que había puntos tal vez más sensibles, como podía ser el comedor en planta, vestuarios. Entonces, para evitar la convivencia o superposición, hasta tuvimos que recortar los turnos. Entonces, entre el aislamiento de gente que por una cuestión en particular tenía una situación de vulnerabilidad especial, cuadro clínico, etcétera, que hacía recomendable o necesario que no concurriera a las sedes, y el recorte de turnos era un desafío enorme, porque prácticamente el área de producción quedaba en un 75% de su capacidad operativa. Pero bueno, lo cierto es que hubo una enorme colaboración de todos, y para mí esto claramente hubo un enorme trabajo de los líderes, pero también una enorme comprensión de toda la gente. Por supuesto, en la empresa se tomó una batería de acciones gigante, entre esto es hasta cortar los turnos, llevamos y traemos a la gente en remis, no más de 2 personas, o sea, de las 500 personas de operaciones, dijimos no usen transporte público, los que podían venir en su auto tenían un reintegro especial, y si no las buscamos en remis, que la gran mayoría las traemos y las buscamos en remis, para cuidar, evitar las situaciones de contagio. Los comedores los transformamos absolutamente separando, poniendo de alguna manera acrílicos que separaban, en fin, una batería de decisiones que la gente hizo que se sintiera cuidada y que ir a trabajar a Gador le diera tranquilidad para que ese salir cotidiano no implicara inquietud, angustia o una cuota de estrés mayor de lo que la situación de contexto general implicaba. Bien. Bueno, si les parece, vamos a ir a nuestra primer tanda comercial. Y ya seguimos con Gonzalo y tengo un montón de preguntas y seguramente después me van juntando preguntas para hacerle a Marcela. Así que, Manuel, si querés, vamos entonces a la primer tanda publicitaria. Bueno, muy bien, seguimos acá con Gonzalo. Gonzalo, te quería consultar sobre los visitadores médicos, ¿no? Que es una actividad que normalmente se hacía presencial. Y bueno, ¿cómo reformularon esta parte de la actividad laboral? Bueno, la visita médica es esencialmente servicio a médicos y a farmacias, donde va acompañando, informando a los médicos novedades, el laboratorio, material,
bibliográfico, investigaciones, y lo presencial cumplía un rol muy importante. Y acá sí hubo que reformular integralmente la forma de la gestión comercial. Es uno de los tantos espacios. Antes, por ejemplo, se lanzaba un producto y uno invitaba a los médicos a un congreso al final del día, y tal vez asistían 200 médicos, 250 médicos para informarse de esas novedades. Este espacio, la verdad es que, o esta situación o este contexto, también ayudó a encontrar nuevas formas de brindar ese servicio, porque empezamos cuando Gador tuvo que lanzar productos y organizar este tipo de eventos virtuales. También fue la duda, ¿le interesará a un médico? ¿Será atractivo? Y lo cierto es que cuando los primeros congresos empezamos a ser virtuales, era un interrogante enorme. Y el primero fue cuando Gador lanzó ahora Sleep Prevent, es un nuevo producto, pero era cuántos médicos asistirán. Había especialistas que iban a hablar, era muy interesante, pero era muy interrogante. Y la primera fueron 850, o sea, muy por arriba de nuestras expectativas. Y el segundo, había 1.400, nosotros habíamos reservado un formato que permitía hasta 1.000 participantes. Y quedaron 400 afuera, porque 1.400 a último momento se anotaron. Entonces, eso también fuimos haciendo camino al andar. Es decir, la verdad es que nos dimos cuenta que para el médico y para el farmacéutico también era interesante esta posibilidad, porque después de una jornada extensa de trabajo, y bueno, poder tomarlo desde tal vez el living de su casa, le interesaba, pero tal vez ir al centro para concurrir a una presentación y tal vez estaba agotado. Entonces fue abriendo camino. Ahora, yendo más a la visita médica que vos decís, y ya en una función más integral, no están saliendo nuestros visitadores. Nosotros la verdad es que consideramos que todavía no es el momento. De hecho, también, si querés, en la planta tampoco, nosotros está solamente la gente de planta hoy. Sé que hay muchas empresas que ya están volviendo a un esquema mixto normal. Nosotros pensamos que todavía está habiendo un pico importante, y la mejor forma de proteger, sea a nuestros visitadores, sea a la gente de planta que tiene que ir a trabajar, porque no podemos desabastecer de medicamentos a la comunidad, como a la gente que trabaja no necesita funciones de planta, sino administrativas. La mejor forma de proteger es que todavía estén en la casa. ¿Será hasta marzo? ¿Será hasta abril? No lo sabemos todavía. Iremos evaluando cuando veamos que la población que tiene que concurrir, que sí o sí tiene que concurrir a planta, ya no tiene un riesgo importante, que estén todos circulando en la misma sede, posiblemente empecemos a flexibilizar. Pero hoy por hoy el negocio respondió muy bien a este nuevo formato virtual, y creemos que si el cuidado de la gente implica postergar gradualmente retomar actividades, y esto sea febrero o marzo, y lo haremos en ese formato. Seguro. ¿Y qué rol juega la comunicación entre el líder y el empleado para sostener la productividad en el trabajo? Yo creo que es central esto, y me parece que es una empresa, en definitiva, no es otra cosa que una aspiración colectiva compartida. Es decir, en Gador Gador es al cuidado de la vida, y el objetivo es generar más y mejor vida para todos. Y es importante que todos tengamos este sentido de mente, que no quede nada más en una afirmación linda, sino que realmente entendamos el para qué estamos. Y en esto, y también como norte que construye esa comunidad en torno a esa aspiración. Entonces, desde ahí, cascadear o asegurarse que las comunicaciones fluyan. Es decir, ejemplo, marcha del negocio. ¿Por qué es importante? Y bueno, porque hace sentir a la gente parte de un mismo proyecto, es compartir con ellos cómo estamos avanzando, cómo nos está yendo. Toma un ejemplo, sos un equipo de fútbol y tenés un club de amigos y participan en un torneo. Y a vos te gusta saber cómo están yendo, dónde puedes mejorar, cómo está siendo ese proyecto que tienen como amigos. Acá Salvando es un proyecto colectivo, es aspiración colectiva compartida. Y también es, bueno, cómo estamos ejecutando, qué dificultades tenemos, cómo están nuestros competidores, cómo vamos creciendo, qué nuevos lanzamientos, qué cambios, cómo vamos ponderando lo que hicimos versus lo que nos habíamos propuesto. Entonces, es que la comunicación llegue a todos, es decirle, mira, tu trabajo es importante, yo quiero que sepas cómo nos va, cómo estamos performando. Y después también, obviamente, linkeando lo que hace cada uno, ayudar a cada uno a entender
y poder, sobre todo con una empresa grande, que tal vez se pierde ese sentido de unidad, donde a veces solemos quedarnos en las empresas con el rol de venta, porque decimos cómo cerraron las ventas, cómo si el vendedor logró, y se aplaude a la gestión de ventas. Y nuevamente, una analogía con el deporte, el de ventas a veces es como el 9, que hace el gol, entonces tiene más visibilidad. Pero normalmente, si al 9 le llega bien la pelota al área para que defina, es porque hay un equipo atrás. Porque hubo un arquero, hubo un defensor, alguien que recuperó, alguien que hizo circular y alguien que hizo llegar la pelota limpia para que pueda definir. Entonces, me parece que la comunicación también tiene que construir desde esa mirada holística para que no se pierda perspectiva de que somos un equipo y el rol de cada uno es importante en esa integración del resultado colectivo. Y ahí la comunicación entra permanentemente en estas cosas en juego. Me gustó esta metáfora que hiciste porque me imaginaba, ¿no? Un equipo de fútbol que no supiera en qué lugar de la tabla está, ¿no? A veces en las empresas cuesta esta apertura que vos manifestás de decirle, mire, la empresa es así, viene así, bien, o a veces en alguna situación de dificultad, pero sí, a veces estamos entre los primeros y a veces estamos un poquito más abajo, pero la gente sabe que si están un poquito más abajo tienen que hacer un esfuerzo adicional. Si está ahí en la punta, tiene que hacer un poquito más porque ya está casi llegando, ¿no? Me gustó esto, porque muchas veces veo que en las empresas se restringe esta información del negocio, ¿no? Y cuando hiciste la metáfora, me imaginé eso, ¿no? Un equipo de fútbol que no sabe si está último o está primero. Entonces, mira, es como lo decís vos. En Gado lo que tratamos de decir es, somos una comunidad, una familia, y la gente realmente lo vive, esa calidez y esa cordialidad y ese sentirse parte de un proyecto. Entonces, si vos no compartís, en definitiva, cuáles son los motores de crecimiento que querés reforzar, dónde tenemos que ajustar para... No haces una autocrítica donde tenemos que mejorar y donde tal vez no estábamos performando todo lo bien que quisiéramos. No celebrás los logros cuando los tenés, no celebrás los lanzamientos, o solamente mirás una parte, decís, cuando algo sale un éxito, y mira, esto fue la gestión de ventas. Y tal vez el que estaba en producción o en abastecimiento, y yo, yo estoy produciendo hoy, como te contaba antes. Un producto que no genera ningún problema en el mercado, ¿no? Que es fiable, que no tenés que... Que es fiable, que garantiza, que da un servicio también a la comunidad, que tiene que salvar vidas, no es un tema menor. Es un producto esencial y súper básico, y donde se juega mucho, ¿no? No estamos hablando de algo suntuario. Entonces, me parece que involucrar y que todos vean ese sentido trascendente del trabajo que hacen en esa construcción colectiva, y no es un tema menor. Y después, por supuesto, es hacerlo sentir parte, es decir, es informar desde cómo estamos, la cantidad de veces cuando tenemos algún caso de alguna persona que está enferma, ahora con cómo la estamos cuidando, cómo estamos acompañando, gente que aislamos preventivamente, las medidas que tomamos para cuidar a la gente, que se conozcan, es decir, desde esos detalles a estas informaciones tal vez un poco más trascendentes de cómo está la empresa, cómo alcanzó sus objetivos de ventas, cómo está trabajando en relación a los lanzamientos, investigaciones, los motores de crecimiento, salud de la empresa en general, objetivos de mediano y largo plazo, etcétera. Gonzalo, una última pregunta y ya nos vamos al tema musical y empezamos a charlar y a conocer la experiencia de Marcela. Vos trabajaste en empresas multinacionales. Cortito, ¿te parece que este cuidado por la gente, todo esto que hablas vos, este alineamiento, tiene que ver con ser una empresa nacional, familiar, o en otras compañías donde trabajaste esto también ocurría? Mira, mi experiencia... ¿Multinacional pasa lo mismo o tiene que ver más con la esencia de familia que trae la tradición de una empresa familiar? Esta sería la pregunta. Creo que en mi experiencia, sí, trabajé en Cervecería Quilmes, en Pepsi, en Clorox, en Las Marías, y la verdad es que la empresa familiar, cuando el familiar está más o menos presente, el vínculo entre empresa y trabajador, en mi experiencia, por lo menos de las empresas que me tocó trabajar, es más fuerte, es más cercano. No digo que, la verdad que siempre trabajé en empresas donde se cuidó a la gente, y la verdad es que hubo mucho respeto, pero me parece que en dos empresas familiares que me tocó estar,
el vínculo y el cuidado por la gente tiene un grado mayor. Por lo menos en mi experiencia, no quiero generalizar, pero en la experiencia... mi impresión también es esa, ¿no? Pero bueno, quería conocer un poco tu experiencia. Bueno, muchísimas gracias por tus enseñanzas, Gonzalo, y vamos al tema musical cortito y ya empezamos nuevamente. Recuerden que tenemos el voucher de Sushi Club, no se lo pierdan, 5031 3043. Tienen que hacer alguna pregunta para Gonzalo o Marcela y ganárselo, así de fácil. Hasta luego, pasamos al tema. Bueno, estamos con Marcela Lorandi, coordinadora de Administración de Recursos Humanos del Centro Médico Integral Fitzroy, muy conocido entre el ámbito empresarial, pero igual contanos un poquito, para aquellos que no lo conocen, qué es el Centro Médico Integral Fitzroy. Hola, bueno, muy buenos días. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, muchas gracias en primer lugar por esta invitación. Y bueno, paso a contarles un poquito acerca del Centro Médico Integral Fitzroy, para aquellos quienes no los conozcan. Así como dijo Daniel, somos una empresa de medicina laboral y accidentología laboral. Es decir, que nosotros prestamos atención a todas las empresas, digamos, para sus trabajadores, para atender el ausentismo y todo lo que es accidentología relacionado con los ART. Generalmente es muy conocido porque hay muchas personas que se han hecho exámenes preocupacionales o han tenido algún conocido que ha sufrido un accidente lamentablemente de trabajo y bueno, dentro de lo que es la medicina y accidentología laboral somos muy reconocidos y bueno, nos especializamos en todo lo que es traumatología. Nosotros contamos con internación, somos cerca de una dotación de 800 empleados, tenemos internación, terapia intensiva, kinesiología, quirófano, hacemos todo tipo de exámenes en salud, todo lo que es higiene y seguridad. Bueno, eso es un poquito nuestra historia. Yo creo que debe ser el centro médico de medicina laboral más importante, ¿no? Yo creo que sí, siempre que lo nombro, no hay taxista que me diga, ay, Centro Médico Fitzroy, o persona que no lo conozca. En lo que es laboral, sí, realmente sí. Bueno, y contanos qué cambios tuvieron que hacer para mantener la productividad en atención al público, en la gestión operativa, médica, asistencial. ¿Cómo hicieron para mantener la productividad en una situación tan compleja como la que se presentó, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Bueno, al igual que contaba Gonzalo, somos un servicio esencial. Si bien pudimos suplir, digamos, algunas necesidades que teníamos de que la gente venga, otras, la verdad que fue, digamos, necesario la presencia del personal, como decís, las personas de recepción, todo lo que es vigilancia, ni hablar de médicos y todo lo que es enfermería y asistencial. Todo lo que fue, digamos, el personal administrativo, inmediatamente en cuando se decretó la cuarentena, tuvimos que, digamos, pero bueno, lo afrontamos de la mejor manera, ¿no? Siempre que van surgiendo cambios, uno no puede elegir, ¿no?, las circunstancias en las que uno se encuentra o los desafíos que uno tiene que afrontar, pero siempre considero que está en uno, ¿no? Como de qué manera afrontarlos, qué postura tomar ante esos desafíos, ¿no? Si quedarse o avanzar, o tomarlo como una enseñanza. Así que bueno, salimos con el home office para todos aquellos que podían, es decir, aquellos que trabajaban en la parte administrativa. Tuvimos que contener a todo el personal que debía concurrir, digamos, el personal asistencial, y también manejar todos aquellos que estaban con problemas de salud, que tenían preexistencias y por DNU no podían venir, ¿no? Por ejemplo, asma, aquellos con diabetes y demás. Así que ese personal obviamente quedó excluido de la presencia, y enseguida salir a buscar reemplazos, ¿no? Porque no nos podíamos quedar sin personal de enfermería, sin personal médico, por esto que les comento.
Entonces, bueno, enseguida tuvimos que salir a la búsqueda del mercado de personal para reforzar el trabajo, la asistencia y manejar todo este contexto de los contagios de COVID, ¿no? Que si bien estuvo todo muy controlado, nosotros no manejamos COVID, quiero aclararlo, pero es muy común que el personal asistencial trabaje en varias, digamos, tenga pluriempleo. Entonces corríamos el riesgo siempre de la presencia del virus, de que llegue el virus, y bueno, adecuarnos a todas estas políticas como dijo Gonzalo, sin perder, me pareció muy importante también, y concuerdo mucho, el para qué, ¿no? Esto de ser un servicio asistencial y no perder el foco, digamos, para lo cual estamos, y seguir funcionando de la mejor manera, adecuándonos. ¿Y cuáles fueron los mayores desafíos que tuvieron, o cuáles fueron las áreas que tuvieron que adoptar un formato distinto completamente, digamos, de las que venían, de la forma en la que venían trabajando? Sí, básicamente todo lo que es administración, todo lo que es el área contable, facturación, tesorería, todo lo que es gestión de siniestros y demás. Ellos no hacían home office, así que pasaron de venir, digamos, las 5 veces a la semana a concurrir una. Al principio era una, o ni siquiera venían en la semana. Eso después se fue, digamos, con el correr de los meses, hicimos que, y con obviamente el acuerdo con ellos, que empiecen a incrementar la frecuencia en venir. Pero el desafío más grande fue esto de manejar los equipos a la distancia, de esto de no estar cara a cara, ¿no? Hay diferentes tipos de líderes, considero yo. Esto fue también, calculo que pasa en todas las empresas, el desafío del tipo de liderazgo que tiene uno como profesional, y en cada área hay líderes que son más autoritarios, que quizás necesitan el control, ¿no? para ver o visualizar que la persona esté trabajando. Entonces fue trabajar en eso también para que cada uno pueda crecer y ver que no es necesario tener a la persona sentada, digamos, en la oficina para que se produzcan los resultados. Por eso hay líderes que son de una manera, que están más cómodos y confortables de trabajar de una forma, y otros que no. Así que en esos casos tuvieron que cambiar el paradigma y bueno, usar la herramienta virtual. ¿Y qué acciones hicieron desde Recursos Humanos para lograr esta adaptación de aquellos que les costó más? Bueno, en primer lugar, la comunicación, estar, digamos, presentes desde el lado, como decía Gonzalo, que es fundamental, digamos, el estar presente. Yo creo que se corre el riesgo, si no está bien gestionado con el tema del home office, muchas veces, si no está bien gestionado, el tema de la pertenencia, ¿no? A la empresa. Porque uno, al venir, al estar con un grupo de trabajo, genera realmente pertenencia con la empresa y se puede llegar a perder. Entonces, lo que hemos comentado de acá es la comunicación, como así lo dije, todo lo que es las charlas, digamos, a través de Zoom, hacer el seguimiento con los jefes, a ver cómo lo estaban, digamos, llevando a cabo. También los jefes estaban muy nerviosos, ¿no? Por esto de que a veces tenían que venir, fue muchos nervios que se transmitían, la incertidumbre. Me acuerdo que el 20 de marzo no sabíamos, que fue el presidente, ¿no? que lo dijo a la noche, el 19, no sabíamos si al otro íbamos a tener que venir, no venir, qué iba a pasar, porque los pacientes iban a seguir viniendo, los llamados iban a seguir existiendo. Entonces, manejar esa incertidumbre y básicamente la contención por parte nuestra. Yo desde el día 1 estoy viniendo de manera presencial, horario normal y hasta más, para estar presente, porque nuestros empleados están viniendo y es importante que Recursos Humanos esté, ¿no? Para atenderlos, que estemos presentes al igual que ellos. Por más que mi tarea se pueda realizar home office, me parece importante que me puedan ver, que si tienen alguna necesidad que digamos, que acudan a nosotros con esta política, digamos, de puertas abiertas. Y volviendo un poco a lo que habíamos hablado con Gonzalo, ¿cómo fue el rol de la dirección? Esta también es una empresa familiar, el Centro Médico. ¿Cómo fue el rol de los directores en todo esto? ¿Cómo acompañaron? ¿Cómo comunicaron? Contanos un poquito sobre eso. Bueno, al ser una empresa familiar, hay mucha contención o, digamos, llegada a lo que es la dirección. Ellos también estuvieron viniendo,
los gerentes que, digamos, de los directivos estuvieron concurriendo también de manera presencial y siempre presentes con esto de la comunicación, totalmente enviando directivas de manera clara, respondiendo mediante mails. Si bien el director no concurrió por cuestiones también de digamos, esto de cuidarse de manera preventiva, ahora está acudiendo porque uno se va transformando un poco, ya lo va tomando como algo normal, esto de con los cuidados correspondientes, pero estuvo muy presente y con esto, como les decía, enviando mails, con los cambios en los sueldos también, esto del programa ATP, también explicando, yo creo que con las cosas claras, generando protocolos, se generaron y apoyaron la creación de protocolos para las diferentes áreas que se tuvieron que hacer de manera rápida y temprana, protocolos para guardia, protocolos para internación, protocolos para quirófano, para mantenimiento, para los choferes que tenían que circular por la calle y demás. Así que bueno, en ese momento creamos carteleras virtuales que todavía están, porque tenemos nosotros el desafío de que a veces es muy fácil, ¿no?, comunicarse con alguien que está con una computadora constantemente, pero que nosotros tenemos mucho personal que al ser asistencial, que son enfermeros, médicos, es poco el acceso a los mails, entonces tuvimos que crear, que ya tener una idea que la teníamos hace bastante, carteleras virtuales, así que los vamos comunicando directamente con ellos de manera permanente. Así que bueno, esas son las medidas y el apoyo que tuvimos de dirección siempre, ¿no? Y toda la gente que operaba en la recepción de llamados, de urgencias, sí. ¿Cómo lo manejaron eso? ¿Siguieron haciendo lo presencial? Sí. Sí, lo seguimos así. Sí. ¿Tuvo que estar presente todo lo que es el call center? Sí, no vinieron todos, no están viniendo todos, no viene la dotación completa. En primer lugar, por el primer lugar físico que tenemos, no tratamos de que haya la menor cantidad de gentes para poder mantener este distanciamiento adecuado. Otro, porque puede haber algún contacto estrecho, alguna persona quizás asintomática que tenga el virus y uno no sabe y pone en riesgo al resto de los empleados. Entonces, si bien la atención se tuvo que sostener, había guardias mínimas. Como decía Gonzalo, se adecuaron los horarios de trabajo, se corrieron y se modificaron para que la gente no tenga que venir en horarios picos y compartir el transporte público, porque había mucha gente que entraba a las 9 de la mañana, a las 8, entonces lo pudimos correr para que entren un poquito más tarde o se vayan un poquito más temprano y no tengan que circular con el resto de la gente en los colectivos y demás. Pero vinieron una persona o dos por grupo para atender los teléfonos, las llamadas. Al principio había disminuido mucho la realidad del trabajo, porque nosotros trabajamos con clientes que son empresas. Entonces las empresas al también modificarse bajó mucho en el comienzo nuestro trabajo y demanda. Pero siempre claro, hubo gente, digamos, personas así que en cada sector y se rotaba. Bien. Y ¿qué herramientas le dieron a los líderes para gestionar el trabajo a distancia? Bueno, en primer lugar, las charlas, digamos, con cada uno, desde la parte de recursos humanos, para ver cómo lo estaban llevando a cabo, el tratar de fomentar la comunicación. Pasaba que a veces uno dice, según lo que nos comentaban, ¿no?, nuestros líderes, a ver cómo lo podían medir, a ver si estaban trabajando o no el personal. Creamos una herramienta de comunicación interna, un chat interno que no estaba puesto en práctica. Entonces eso nos mantiene conectados y, como decía también Gonzalo, esto de las buenas prácticas, ¿no?, del home office, cuando ingresás, el saludar para saber que estás conectado, si te vas a tomarle un descanso también, bajarle un lineamiento a los líderes, que eso fue lo que hicimos, para ver qué era lo que tenían, para sentirse dentro del liderazgo, el tipo de liderazgo que tiene cada uno, poder manejar su grupo de trabajo y tener un feedback constante, ¿no? Esto de ayudarlos, ¿no?, a controlar de alguna manera y tener la seguridad de que se cumplan los objetivos. Así que bueno, eso fue básicamente la contención nuestra y el asesoramiento permanente
para que ellos se sientan seguros dentro de este nuevo ámbito, ¿no? Del teletrabajo que no estábamos acostumbrados. Bien. Bueno, vamos a la última tanda publicitaria. Muchísimas gracias, Marcela, por tu aporte. Gracias. Y ahí vamos a charlar entre los dos, a responder la pregunta del público y bueno, y cerrar el programa, que ya nos está quedando poquito. Bueno, cuando quieras, Manuel, entonces vamos a la tanda. Vamos entonces con tenemos una pregunta interesante del público, ¿no? Esta chica se llama Virginia de San Telmo. Les pregunta a los dos si tuvieron casos de COVID y cómo lo están manejando para seguir, manteniendo la operatividad de la empresa, ¿no? Sí, por lo menos en el laboratorio hubo tanto gente que trabaja en sus casas, que presumo que se puede haber contagiado al salir, con un vecino en el ascensor o en el supermercado, y gente que trabaja en las sedes. El laboratorio tiene un departamento de salud ocupacional y nosotros controlamos temperatura al ingreso, con lo cual detectamos inmediatamente cualquier anomalía en cuanto a temperatura. Pero a veces ocurre que en la misma persona que en la casa se empieza a sentir mal y te avisa. Entonces el salud ocupacional se contacta, se interioriza y queda aislado preventivamente en su hogar para ver cómo evoluciona. Muchas veces la evolución es simplemente un malestar que termina en nada, y a veces prospera en distintos cuadros clínicos, algunos de los cuales fueron COVID. Se hace obviamente siempre el test de PCR para detectar si es positivo o negativo, y después empieza obviamente el cuidado con la obra social correspondiente, con el médico de cabecera, acompañado por el laboratorio, pero siempre cada uno con su médico de cabecera, ¿no? ¿Y cómo influye esto en la operación? Tenés un empleado que un día venía sin temperatura, estuvo compartiendo con otros empleados, con todos los cuidados, pero estuvo compartiendo, y cuando volvió a la casa tenía temperatura, ¿sí? ¿Qué pasa con la gente que... Bueno, excelente punto. Un poco, creo que algo mencionó Marcela, pero nosotros aislamos preventivamente a los que llamamos contactos estrechos de las personas que están con síntomas compatibles con COVID. Esto quiere decir que el médico, con un infectólogo, Gador también tiene, evalúa los casos que se consideran contactos estrechos y se los aísla preventivamente. Y según la evolución que tengan estas personas en las primeras 48 horas, se profundiza con un test de PCR o no. Normalmente se le hace a todos, casi siempre, y se lo separa. Eso es lo que yo decía al inicio de todo, la dificultad de continuar con la producción, porque no es que tuvimos en este tiempo nada más 50 o 60 casos aislados, sino que cada vez que hay una persona con síntomas compatibles con COVID y es aislada, se aísla a un grupo, a un universo indeterminado, a veces 7, a veces 10 personas, la que viajó en el remis con esa persona, la que almorzó, por más que haya separadores acrílicos de 70 centímetros y estén normalmente el resto del trabajo con protección, con camisolín, con barbijo, etcétera. Bueno, es un riesgo potencial. El que estuvo al lado en el vestuario, si bien notamos que estén aislados a 2 metros, bueno, no deja de haber un riesgo latente. Entonces, con la persona que tiene síntomas compatibles, se trata de reconstruir la historia de sus movimientos las últimas 48 horas para tratar de aislar a todos los que estuvieron en contacto estrecho con esa persona. Y hasta no tener claridad, quedan aislados y según, si después el test, la persona que teóricamente tenía síntomas, el test de PCR da negativo y los demás no tienen síntomas, bueno, ya están de alta. Si la persona que fue aislada y tenía síntomas compatibles es positiva, automáticamente, aunque no tengan síntomas, le hacemos test de PCR a todos los que estuvieron como contactos estrechos de esa persona. No sé, me imagino que Marcela debe tener un proceder similar.
Sí. Nosotros tenemos casos, como les decía, si bien no tratamos COVID, nuestros empleados sí trabajan en otras empresas. Así que enseguida también la contención. Inculcamos al empleado a que cuando tenga alguna sospecha o sintomatología no se presente a trabajar. Eso es muy importante, hacer hincapié en eso, que ante la duda directamente no concurra, porque puede ser un COVID por alguna sintomatología, aunque no esté listada. Y luego, bueno, les hacemos el seguimiento nosotros, enseguida preparamos el aislamiento. En el caso de que sea positivo, hacemos siempre la denuncia a la ART, y paralelamente los vamos siguiendo nosotros desde Recursos Humanos. Cada 48 horas les hacemos un llamado telefónico para saber cómo están, y también lo hace nuestra médica, digamos, de salud ocupacional, para poder seguir, porque las ARTs están muy colapsadas por experiencia. Entonces, si bien nosotros los denunciamos, la atención que les dan, a veces si la dejamos en manos de la ART no es lo suficiente para cubrir las necesidades que tenga nuestro colaborador. Entonces, en ese caso actuamos nosotros con reclamos permanentes de la ART y la contención que necesitan con estos llamados para cumplir el aislamiento, y explicando, ¿no?, esto de las dudas, ¿no?, de qué es el contacto estrecho, cuándo se produce, porque enseguida se genera una especie de paranoia cuando alguien tiene COVID. Explicar qué es el contacto estrecho, que es no haber estado, a menos de 2 metros, sin tener la protección, tratando de explicar para que no se genere esta paranoia, y con también la utilización de los PCR y los test rápidos que contamos Bien, acá. Y agrego eso, que por supuesto que para mí me parece bárbaro y necesario ese trabajo que hace el seguimiento de las personas de Recursos Humanos. En el caso de ADOR, el equipo de Recursos Humanos hace un acompañamiento enorme a todas las personas, incluso a los que no están enfermos, pero tuvieron que ser aislados por ser cuadros vulnerables, para ver si hay una necesidad, etcétera. También en la comunicación entra a jugar importante la conciencia de avisar, esto que dice Marcela, porque no es solo cuidarse uno, es cuidar a los otros. Es decir, si alguien llega a ingresar con un cuadro que no es normal, porque se sienta mal, está resfriado, etcétera, bueno, potencialmente no solo se pone en riesgo a sí mismo, sino que pone en riesgo a todos el resto de sus compañeros. Seguro. Con lo cual en eso tratamos de hacer mucha conciencia, y la verdad que la gente de ADOR lo entendió y lo acompañó súper bien. Hay una conciencia y una solidaridad enorme. Bueno, más que respondida la pregunta, Virginia, y además te ganaste el voucher de Sushi Club. Bueno, la última pregunta es esta, ¿no? Para los dos. Muy breve, porque nos quedan 2 minutitos, 1 minuto cada uno. ¿Qué cambios creen que se darán en el trabajo después de la cuarentena? ¿Y cómo es la post-cuarentena? ¿Cómo imaginan las empresas a la gestión de recursos humanos? ¿Cómo lo imaginan? Yo creo que me parece que desde cambios como la digitalidad o la virtualidad, ya son, antes eran un lindo de tener, algo lindo de tener, ahora son un imperativo. Me parece que estas opciones para comunicarnos, para trabajar, son también formatos que se incorporan y que van a estar. Y también creo que el cuidado de la gente en este tipo de cuestiones, que tal vez antes no se tenía en cuenta en todo lo que es la arquigrafía, en la parte visual, en la expresión arquitectónica de las oficinas, van a tener también un lugar, sea en el comedor, en vestuario, en oficinas. Entonces yo creo que por lo menos esos son aprendizajes que vamos a incorporar y sostener y meter. Por lo menos en ADOR estamos ya trabajando en esto para ese momento post pandemia. Buenísimo. Sí, Marcela, bueno, al igual que la post pandemia. La pospandemia, que esperemos que llegue pronto, al igual que Gonzalo. Yo creo que, bueno, más fortalecidos, aprendiendo, ¿no?, como resultado de esta nueva experiencia que hemos tenido, apostando y sacándole jugo a esto que es la tecnología, a estas comunicaciones instantáneas, al reconocer que se puede ser, laborioso y generar objetivos y cambios sin la permanencia. Y bueno, esto también de la comunicación y la contención nos ha puesto de un lado, creo que nos ha sacado lo bueno, así como lo malo de algunas personas, pero lo bueno, y en la organización, y por lo menos desde nuestra empresa,
van a resurgir, y resurgieron muchas cosas buenas, como esto que les decía de la comunicación y la contención. Sí, uno de los invitados, así como ustedes, dijo algo que me pareció maravilloso, ¿no? Que esto nos hizo a los recursos humanos, a la gente de recursos humanos, más humanos, ¿no? Como que habíamos perdido un poco esa relación con el empleado, a veces por la cantidad de trabajo, por otras cuestiones, y que nos volvió a conectar con esto, con el saber cómo estás, cómo va, ¿no? Y me parece que eso también creo que a nivel personal nos pasó, ¿no? Así Coincido. que bienvenido, sí, entonces. Sí, sí. Bueno, Marcela, Gonzalo, un gustazo haber compartido con ustedes este programa. Les agradezco muchísimo que hayan participado. Y bueno, esperemos reencontrarnos en la pospandemia para ver realmente cómo salieron las cosas, ¿no? Cómo fue dentro de un año, podamos contar las anécdotas de cómo nos fuimos adaptando y salimos de esta situación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias, Marcela, por la generosidad de lo que compartiste, súper interesante y súper agradecido por la invitación, Daniel. Bueno, muchas gracias a ambos, también un placer. Igualmente. Nos despedimos entonces hasta el próximo viernes por Radio LED nuevamente, disfrutando de los invitados maravillosos que venimos teniendo a lo largo del año. Muchas gracias, Marcelo, Gonzalo, nuevamente. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.